El arte fue uno de los mecanismos de imposición de la cultura europea a las indígenas, proceso en el que los colonos enfrentaron la dificultad de la diversidad geográfica y atacaron cultural y religiosamente la cosmovisión de esos pueblos. Gracias. Mire, no solo fueron golpeados, violadas, ultrajadas, sino que incluso a través del tipo de cultura europea que se trajo acá a América, se trató de establecer ¿qué cosa? Se trató de establecer pues a los grupos aborígenes, a los pueblos indígenas que existían en nuestro territorio de manera impositiva, o sea, a la fuerza. Se trató de imponer la creencia no solo religiosa, como ya lo vimos en las clases anteriores, la extirpación de la idolatría, ¿verdad? Cuando obligaban a quitar los lugares sagrados, a quitarle los dioses que ellos poseían. No solo eso, sino que también atacaron, ¿verdad? El ámbito cultural, lo religioso, la cosmovisión de estos pueblos, con la finalidad de relacionarlos o de hacerlos partícipe del tipo de cultura que ellos traían. Una de las cosas que más desarrollaron fue que los españoles, muchos de ellos se casaron con aborígenes, se casaron con indígenas, les engendraron hijos y de aquí nacen los famosos mestizos o la combinación entre una indígena con un español, así parte. Y a ese hijo nacido en esa unión se le denominó mestizo. En muchas ocasiones los españoles que vinieron, ¿verdad? Se casaron acá teniendo sus matrimonios en Europa, España. Para lograr un mejor dominio de las civilizaciones y los pueblos, era necesario homogenizarlas. ¿Qué entendemos por homogenizarlas? Quiere decir, cuando nosotros hemos escuchado, ¿verdad? En alguna otra ocasión dice, vamos a hacer una mezcla homogénea. ¿Qué entendemos nosotros por mezcla homogénea? Una mezcla que todo se unifique, ¿verdad? Que todo se revuelva y pase como que si fuera un solo elemento. Por ejemplo, nosotros cuando tomamos un yogur y le echamos cornflakes, si usted no lo mezcla, no da la vuelta, aquello no se va a hacer homogéneo. ¿Cuándo se hace homogéneo? Cuando usted hace una mezcla completa que baña o que revuelve el cereal con el yogur. De la misma manera, tenemos una mezcla homogénea cuando preparamos una gelatina, la disolvemos con agua y en su totalidad, ¿verdad? Pierde, ¿verdad? Esa consistencia de la que una era sólida y el otro líquido, se mezcla una sola mezcla, perdón. De la misma manera, los españoles trataban de homogenizar. ¿Qué quiere decir esto? Trataban de compactar, de hacer un solo referente, que lo que ellos tenían se los impongan a tal punto que ellos pasaran, ¿verdad? Que ellos aprendieran su cultura, que aprendieran sus comidas y también pues ellos aprendieron cosas ¿de quiénes? De los aborígenes. Obviamente que ellos también tomaron cosas de los aborígenes, lo comenzaron a practicar para que esto pase como algo desapercibido. Esta mezcla homogénea, ¿verdad? Se mantenga. Función que cumplió, ¿qué cosa? El arte colonial, junto a la evangelización y a la difusión del idioma español. Tres cosas importantes que tuvieron mucho que ver con el mestizaje y el sincretismo de todas las áreas. ¿Cuáles fueron estas tres cosas importantes? La evangelización, ¿verdad? El arte en la colonia. ¿Por qué el arte? Trajeron desde España personas dedicadas al arte, estableciendo en el territorio, estableciendo en el nuevo territorio personas que enseñaran escuelas de arte, para que así los aborígenes, los indígenas, aprendieran y desarrollaran sus propias pinturas. Les presentaban, ¿qué cosa? Las imágenes de sus dioses
o de sus estampillas, como la Virgen María, como San Pedro, como San Judas Tadeo. Todas estas cosas le presentaban con la finalidad de ¿qué? De que ellos aprendieran, lo dibujaran y se sintieran relacionados. Y la difusión del idioma español fue una obligatoriedad, porque para comunicarse los españoles usaban su castellano, mientras que los aborígenes usaban el lenguaje desarrollado en su localidad, sea el quichua, sea el shuar, o sea el náhuatl, según la lengua que tuviesen, ¿no? ¿Qué hicieron los españoles? Enseñaron a través de qué orden, de las órdenes jesuitas, de los dominicos, ¿verdad? Enseñaron, de las carmelinas, enseñaron el idioma español para que ninguno de los aborígenes no tuvieran la indisposición de decir es que yo no puedo dialogar o yo no puedo hablar, no puedo expresarme porque no conozco ese idioma. A todos se les inculcó el idioma español, aunque sea primero de oídas, porque no dominaban una escritura como tal, ¿verdad? Y aquí ellos tenían sus propios ideas a través de jeroglíficos o manifestaciones como tales en ideogramas. Pero el español ingresó de manera oral. No le pasa que el niño no sabe escribir, ¿verdad? El niño no sabe escribir, pero de tanto hablarle, el niño aprende. De tanto los padres pronunciarle, indicarle lo que él quiere que diga, el niño dice. Lo más típico, diga papá, el niño papá, diga mamá, mamá. ¿Por qué? Porque le estamos incentivando. O la famosa agua, 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 agua. Hoy el niño dice agua, porque le estamos transmitiendo el idioma de manera oral. Eso hicieron los españoles. Transmitieron el idioma español o castellano, como se le conocía, ¿verdad? A los aborígenes. Tal vez no lo escribían, pero lo comenzaron a hablar. Dele lectura, por favor, a lo que tenemos ahí, señorita Lino. Iglesias, monasterios, castillos y edificaciones, construidas sobre derrumbadas ciudades y aldeas prehispánicas, siguieron los patrones artísticos españoles. Ajá. Cuando nosotros hablábamos de los templos, ¿verdad? Hace un tiempito atrás, cuando hicieron la extirpación de la idolatría, ¿qué hicieron? Donde había un centro de adoración incásico o donde habría un centro ceremonial maya, ¿qué pusieron? Un templo católico. Con la finalidad, pues, que estas personas se allegaran ahí a adorar a Dios, supuestamente. Pero no solo quedó ahí, sino que ¿qué hicieron? Las iglesias, los monasterios, los castillos y toda edificación construida sobre donde hubo ciudades que fueron derrumbadas, que pertenecieron a los pueblos aborígenes o aldeas incásicas, se levantó ¿qué cosa? Otros patrones, tales como las iglesias, los monasterios, los castillos, las edificaciones. En esta comunidad teníamos nosotros un centro ceremonial, por ejemplo, que le pertenecía al pueblo maya. ¿Qué hicieron? Como eso era de vital importancia, ahí estaba el corazón, lo sagrado para ellos. Entonces levantemos una iglesia, levantemos un monasterio, levantemos un castillo, cualquier edificación, pero que tenga ¿qué cosa? Diseños, patrones artísticos españoles. Ellos comenzaron a desarrollar. ¿Para qué? Como sea, trataron de meterle su cultura. Como sea, trataron de meterle su forma de vida. Si usted se da cuenta y usted ha viajado a diferentes partes, la mayoría de las iglesias católicas que están ubicadas en las diferentes ciudades del Ecuador tienen rasgos parecidos. Tienen rasgos parecidos. Cuando yo estuve en la ciudad de Baños, cuando estuve en la ciudad de Riobamba, las iglesias tienen un rasgo parecido. Las iglesias más grandes y las iglesias pequeñas también tienen su mismo estilo. ¿Por qué? Porque se trataba de infundir el conocimiento, de que cuando ellos vieran esa edificación con ese modelo, ellos supieran, no, eso es un templo sagrado. Esta edificación con paredes altas, con muchas ventanas, es un castillo, para que los aborígenes lo identificaran.
El arte mestizo. Dele lectura a lo que indica arte mestizo, señor Valencia. Cuidado, se le va el pato. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Arte mestizo. A pesar de la barrera asociada entre estamentos y de la intención española de imponer su cultura, el arte sirvió como escenario de mezcla entre el cristianismo y la cultura indígena, mediante la fusión de cosmovisiones y técnicas distintas que dieron origen a una cultura mestiza colonial, que pronto empezó a diferenciarse de la metropolitana. Ajá. Mire, existían barreras sociales. Los españoles, los criollos y los indígenas. Pero la intención española era imponer siempre su cultura. Y el arte sirvió para hacer un escenario de mezcla. Como yo le decía, trajeron a grandes pintores de España que enseñaran el oficio, y tanto así que nuestros pintores indígenas, unos superaron y otros llegaron a desarrollar obras de arte con un estilo único, ¿sí? Con un estilo único en América. Más adelante vamos a ver que aparecen escuelas, la escuela cusqueña, la escuela quiteña, donde desarrollan el arte colonial que aprendieron y lo desplazaron y lo manifestaron de una mejor manera. Tanto así que las obras, nuestras pinturas, nuestros objetos tallados en madera, en mármol, en piedra, fueron llevados a España. ¿Por qué? Porque alcanzaron las mejores puntuaciones o la mejor calidad que incluso los propios españoles que habían venido a enseñar. Por eso es que nuestros aborígenes, ¿verdad? Los pueblos aborígenes desarrollaron, imagínese usted, si tuvieron la creatividad, señor Zambrano, no sé de qué se ríe, si tuvieron la creatividad de desarrollar Machu Picchu, tuvieron la creatividad de desarrollar las pirámides de Tenochtitlán, tuvieron el arte de desarrollar Ingapirca y algunos lugares, no se les iba a hacer difícil. ¿Por qué? Porque ellos eran muy inteligentes. Por eso es que se vieron sorprendidos, que por más que ellos trataron de implantar su cultura, ¿verdad? Trataron de implantar su cultura. De esta manera entró la cosmovisión general y pintaban cosas para españoles y pintaban cosas también para sus pueblos aborígenes. Continúe con la lectura, señor Zambrano Jonathan. A medida que avanzó el tiempo, más indígenas y mestizos se incorporaron a los gremios de las pinturas y construcciones, quienes dieron lugar al estilo barroco que se prolongó hasta el siglo XIX. Ajá. Mire, aquí aparece uno de los géneros importantes dentro de lo que es la pintura y la arquitectura, el barroco, que se desarrollaba en España, se desarrollaba en Europa, pero también alcanzó un desarrollo en América, ya que nuestros pueblos aborígenes, nuestro personal, lo captó rápido, lo desarrolló y permitió que durara, mira, hasta el siglo XIX. Prolongó hasta el siglo XIX. ¿Cuándo es el siglo XIX? Vamos a ver. ¿Cuándo terminó el siglo XIX? A ver esos estudiosos, esos futuros bachilleres, ¿cuándo terminó el siglo XIX? Los leo. Sin buscar en el internet, pues, ¿no? Profe, en 1900. Ahí terminó, o comenzó. 1899. Ah, ya, ahí sí. En 1899 concluye el siglo XIX. 1900 arranca el siglo XX. O sea, ¿qué nos indica esto? Que hasta esa fecha, que hasta ese tiempo, finales de 1899, todavía se desarrollaba. Imagínense, el barroco ya se había acabado en España, pero acá en América tuvo una gran extensión el barroco.
¿Y a qué relacionábamos nosotros como el barroco? Al arte, mire. Usted puede observar esta imagen de los templos, ¿verdad? Que llevaban pintura, llevaban arquitectura, llevaban molduras. Usted se da cuenta, todo esto son molduras, arquitectura y pintura. Era una mezcla fascinante. Hoy en día catalogada como una de las mejores representaciones del arte. Uno va a Cuenca y en Cuenca encontrará pues las capillas, ¿verdad? O las iglesias católicas en Cuenca donde tiene el arte colonial, el arte de nuestro pueblo que se desarrolló. Hasta ahí vamos a llegar con respecto a este tema del mestizaje y el sincretismo. Su actividad está basada en 4 preguntas. Hable del arte en la colonia. ¿En qué se basó la homogenización? ¿Qué se construyó en las ciudades derrumbadas? Y pegue imágenes de arte mestizo. En la próxima clase vamos a continuar hablando con respecto a las características que cumplió el mestizaje y el arte, ¿verdad? Vamos a llegar hasta ahí, señores estudiantes. Espero que por favor ustedes puedan desarrollar y cumplir con sus actividades, ¿sí? No se dejen acumular. Y no sé si ya les indicaron, los que faltan presentar portafolio. El lunes 11 va a haber revisión de portafolio. Esto no quiere decir que no va a haber clases. Sí hay clases, solo que se van a enviar puros videos grabados, porque los maestros vamos a estar en la institución revisando lo que tiene que ver con los portafolios atrasados, para aquellos que ya se pusieron al día en los pagos, o aquellos que tenían para presentar porque tenían al día los pagos, pero no habían culminado sus portafolios todavía porque habían estado atrasados. Entonces ese día lunes 11 nos reuniremos en la institución. Señores estudiantes, que tengan una excelente tarde. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, por favor, trabajar sus actividades. Buenas tardes.